ISCAM presenta. Señoras y señores, bienvenidos a este primer episodio de La Voz del Mayoreo con Mauricio Candiani. Qué gusto es poder decodificar una industria que opera 24 horas los 7 días de la semana y que tiene todo un engranaje que hace suceder que cuando vamos a un centro de consumo, a una tienda de abarrotes, a cualquiera de los formatos que tiene este mundito y tomamos un producto, ahí está siempre disponible en los horarios que esas tiendas operan. Suena importante decir que en 2024 el canal mayoreo en México creció, escuchen bien, 3.8% en valor y 3.6% en volumen. Un canal que abastece, para que le pongan proporción al asunto, de todo lo que el mundo considera abarrote. En este país vendió el 48% de esta estructura de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para este primer capítulo me hace feliz tener aquí a una persona que es mercadólogo de profesión, no hay duda que come, cena y desayuna en el mundo de la mercadotecnia y el dato, pero que algunos conocen por su paso previo. Fue, por ejemplo, director de mercadotecnia de Red Bull México, de Ferrero México, trabajó en Mastercard International, tiene un paso por el mundo de Bacardí, de la entonces Kellogg. Es un hombre apasionado del análisis de la información en el sector abarrotero, y siempre está en el mundo de los índices de mercado para apoyar la toma de decisiones. Socio director del segmento de abarrotes de ISCAM, Rolando Contreras. Me encanta tenerte en este espacio. Muchas gracias, Mauricio. Con mucho gusto. Estamos aquí. Tú sabes que siempre tengo la curiosidad de si el nombre canal tradicional le hace justicia, es vigente o no es vigente en este mundo del mayoreo abarrotero. ¿Me puedes, por favor, compartir así como arranque tu reflexión al respecto? Claro que sí, Mauricio. Mira, el canal tradicional se quedó como una forma de definir un canal que hay que ser muy claros. Es el más importante para hacer la distribución de productos enfocados principalmente en el sector abarrotero. Y se quedó como ese tema, como un término. ¿Por qué? Porque es el que habitualmente se utilizaba para suplir a las clases más bajas del país. Ahora, más que suplir, surtir, perdón. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es el canal tradicional es abastecido por un canal que lo denominan como tradicional, pero es un canal igual o más moderno que lo que se define como canal moderno, que son los autoservicios de cadena. ¿Por qué? Porque tiene unas infraestructuras extraordinarias, robotizadas, automatizadas, para hacer llegar pues, la mitad del producto que llega al pequeño comercio. Y esto es lo más importante dentro del proceso distributivo, que sean eficientes y que logren utilizar la tecnología para llegar. Por eso, ¿es vigente el término? Es vigente como identificador, pero no como realmente representa, o sea, se define un canal tradicional. Entonces tenemos un nombre que se nos quedó rezagado. Correcto. Por ahí en el camino. Ahora, es un universo gigante. Dame una radiografía de los jugadores. O sea, tú tienes pocos distribuidores mayoristas muy grandes, un segmento de regionales que me dirás de qué tamaño es, y dónde entra el medio mayoreo y los otros subformatos de los cuales seguramente me querrás platicar. Bueno, como está la estructura del mayoreo, hablemos de si hay un grueso de mayoristas que son nacionales, que son las que hacen las veces más robustas en términos de la venta del mercado. Sin embargo, hay que ser bien claros. De ser gran número hace 30, 40 años, se han venido consolidando conforme pasa el tiempo. Estos mayoristas, ya los mayoristas regionales empiezan a tener menor dimensión, pero son igualmente importantes. ¿Por qué? Porque tienen la habilidad de tropicalizar los productos. Podemos hablar hoy, 50 mayoristas hacen prácticamente el 90% del mercado total nacional. 50. De los cuales podemos hablar que 10 deben de representar
más del 70% de las ventas totales. Entonces, 10 haciendo el 70%, y el resto, que estás hablando de más de 40 mayoristas, se pulverizan alrededor de la República. Y esto hay mayoristas tanto regionales como algunos seminacionales. Importante mencionar, estos sectores se han evolucionado a abrir nuevos canales distributivos. No nada más surten al pequeño comercio, sino tienen sus propios puntos de venta, que eso es lo que los ha robustecido principalmente regionalmente, al tener operaciones de autoservicios directo al público y asimismo híbridos que son cash and carries, que lo denominamos cash and carry porque es un punto de venta tipo autoservicio que el tradicional o el pequeño comercio atiende o asiste más bien para suplirse del producto que va a revender o transformar, como son las cocinas económicas. Entonces, este sector se ha robustecido de esta forma. Entonces, 10 mayoristas hacen el grueso de las ventas, el otros 40, 50 mayoristas hacen el resto de diferentes formatos, y ahí viene el esquema del medio mayorista. Hay una interpretación de que el medio mayorista es un mayorista, porque así lo identifican, como son los que están principalmente en las centrales de abastos. Los medios mayoristas se surten del gran mayoreo. Entonces, es un cliente del mayorista, es un shopper muy particular en el que adicionalmente él tiene otro brazo distributivo importante para hacer llegar la mercancía al último rincón del país. Que esto es lo más importante. El mayoreo no nada más es el que provee la mercancía hacia el canal de distribución, sino hay un brazo importante de los mismos mayoristas hacia los medios mayoristas para que no deje de haber producto, insisto, en el rincón más lejano del país, y de esto la importancia del mayoreo. Entonces acabas de poner la frontera entre lo que se oye por ahí de repente como mayoreo puro y el cash and carry. Correcto. ¿No? La frontera, nada más para decirlo, es el cash and carry. Va el sujeto a comprar un volumen específico a la tienda, paga y se lleva la custodia y propiedad de su mercancía y la transforma o la revende como mejor le plazca. Correcto. Y el mayoreo puro le está vendiendo quizá a un consumidor de gran escala, pero quizá también le está vendiendo a ese medio mayorista, o quizá le está vendiendo a cualquier otro en un volumen tal que se llame mayoreo puro. ¿Lo estamos entendiendo bien? Es correcto. Ahora, el mayoreo puro, como definición, es del que sale de abasto, del mayorista. Y el formato es rutas de vendedores, que no necesariamente tiene que ser a gran escala. Puede ser en una microescala, porque atiende a la tiendita de la esquina de forma directa. Ah, ok. O sea, lo abastece en su punto de venta. Que en este caso hay mayoristas, por ejemplo, que tienen un esquema que no lo podemos llamar e-commerce, es más bien un mayoreo tradicional en línea, telefónico, en el que levantan pedidos y se surten directamente en menos de 24 horas al punto de venta en pequeños contenedores. Y esto es parte del mayoreo puro. Ahora, el mayoreo puro, hay rutas, levantan pedidos, hay telemarketing y adicionalmente hay el famoso mostrador, que ese es el que se encuentra normalmente en centrales de abastos. ¿Por qué es mayoreo puro este? Porque no tiene acceso el consumidor, o más bien el shopper, que es consumidor final. No, el tradicional, llamémosle, la cocina económica, el que va a comprar por caja, llamémosle así, que llega al mostrador del mayoreo, da su lista y el mayoreo se lo surte atrás del andén. Para que pase el consumidor, el shopper a comprar, o que no es el consumidor, sino el comercio que está adquiriendo la mercancía. Con su camioneta, con su lo que sea, y se lo lleva. Y se lo lleva. ¿Cuál es la diferencia contra el cash and carry? El cash and carry sí accede al punto de venta, el tradicional, el shopper, el comercio, y toma la mercancía y pasa por una caja. Y depende del volumen, tendrá un precio. Y dependiendo si lleva cajas o lleva piezas individuales, tiene diferentes escalas de precio, ¿correcto? Ahora, para los que no son ilustradísimos, que nos estén escuchando, o que lo han oído por ahí, aunque trabajen en la industria del mayoreo, de repente dicen el autoservicio propio respecto del autoservicio del ese que decías llamado, ya no sé si... de cadena. De cadena, ¿no?
Entonces, ¿dónde está la frontera? Porque de repente quien nos oiga y nos esté oyendo por cultura general y diga, no, yo no... Volteo para la izquierda y veo, no quiero hablar de marcas, pero la marca A y veo la marca B y los veo pues más o menos iguales, aunque la dimensión, la cadena de abastecimiento, la forma de mercadear sea diferente. Para el shopper puede de repente tener equivalencias. ¿Dónde está esa frontera? Sepáranos, ilústranos, llévanos el ojo a dónde está uno y dónde está el otro. Mira, una situación que es para mí muy particular. Dentro de los autoservicios de cadena y el formato de negocio que tiene el autoservicio de cadena, yo lo defino como tal, es un espacio que le rentan a las industrias para exhibir su mercancía y tener una rentabilidad. Ok. Todos esos agrupados en una asociación que se llama la ANTAD, los más. Ya correcto. De repente unos se van y unos se regresan, pero es la ANTAD. Es correcto. Ok. Entonces, su esquema o su perfil de negocio es muy distinto. Aquí está mi anaquel. Lo rentamos para que exhibas tu producto y esa renta va a tener un costo directo sobre esa exhibición o bien lo voy a tomar sobre la rentabilidad que dé con el desplazamiento de la mercancía. Que esa es la gran diferencia. En el mayoreo tienen puntos de venta propios. Por eso lo definimos como autoservicio propio. Porque ahí el mayorista compra gran volumen, se hace propiedad de la mercancía y él decide hacia dónde venderlo. Lo vende en el mayoreo puro, hacia mostradores, en rutas, pero también lo exhibe en puntos de venta que ven directos al consumidor. ¿Cuál es la gran diferencia ahí? Va a ser tipo de formato no son tan distintos, pero normalmente vas a encontrar precio. ¿Por qué? Porque la cadena distributiva es tan corta para que del mayoreo llegue al consumidor final que tiene una preferencia, o más bien, tiene una mejor oferta de precio hacia el consumidor final. En el autoservicio o en el autoservicio de cadena hay una serie de costos inherentes a la distribución de la mercancía que se encarece hacia el consumidor final. Y el elemento que también es clave es el mayorista tiene la bondad que en su propio punto de venta o el autoservicio propio se tropicaliza. ¿Qué quiere decir esto? Realmente vas a encontrar el abasto que la población está demandando y tiene diferentes layouts o exhibiciones o formatos de exhibición de forma distinta en cada uno de sus puntos de venta, cuando normalmente los autoservicios de cadena es un layout estándar. Entonces son esas diferencias. Mucho tiene que ver el precio. ¿Por qué? Porque se acortó la cadena distributiva y llega directo al consumidor final. Entonces, autoservicio de cadena ANTAD, autoservicio propio es un subcanal del canal de mayoreo junto con Cash and Carry, mayoreo puro, y eso los agrupa la ANAM. Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas. ¿Estamos? Correcto. Okay. Son dos mundos que se compiten, se parecen en términos de querer atender a un mismo cliente, give and take en las diferencias que ha señalado, pero que son formas radicalmente distintas de operar. Es correcto. Y algo que creo es muy importante de destacar es el mayoreo, previendo esta expansión de los autoservicios de cadena, lo que generó, y de forma estratégica muy inteligente, se acercó a las poblaciones más pequeñas para tener un abasto a sus clientes tipo tradicional o tienditas de la esquina o mom and pops, como se dice en el argot americano, y además abrió un punto de venta. Y esto blindó las poblaciones para evitar una competencia por parte del autoservicio de cadena. Mira, es un movimiento hacia adelante en la protección de tu mercado relevante. Qué interesante. Mira, qué interesante. Ahora, hablando de la transformación, de cómo se ha venido este canal de mayoreo dando en México, tú dirías que la dirección de esos negocios que has descrito, mayoristas de enorme potencia, cuando tú dices 50 jugadores hacen el 90% de la facturación, son organizaciones muy complejas en su operación. Pero ya es que estamos en el óptimo de modernización, de buenas prácticas, de decisiones basadas en decisiones, o sigue siendo, déjame preguntártelo de esta manera, un negocio pero fundamentalmente basado en la intuición, la buena pericia, el trabajo diligente. ¿Dónde estamos? Ok, no, es una muy buena pregunta y te puedo responder de la siguiente forma.
efectivamente sigue contando con todos estos elementos del comerciante que tiene gran empuje, tiene una visión particular, tiene esta sensibilidad del mercado, que esto es lo que hizo al mayoreo ser lo que hoy en día es. Es muy robusto, es un negocio muy rentable, pero bien manejado. Ahora, tiene una gran bondad en este momento. Ya estamos hablando de segundas y terceras generaciones detrás de este canal. Y esta segunda, tercera generación ya tiene un foco completamente distinto, mucho más, llamémosle, educado, más foco a un negocio, más estructuras financieras, más institucionalizado. ¿Y qué es lo que ha logrado esto? Ha venido a generar una evolución completamente distinta de lo que se vivieron en los últimos 50 años. Yeah. ¿Por qué? Porque empieza a tener ya estructuras, una gobernanza interna, tiene un tema de más foco sobre un negocio más institucional, y esto ha llevado a que aún siga generando una tendencia positiva y más aún contando con información. Hay que acordarnos, sin información difícilmente se va a poder tomar buenas decisiones. Ahí es donde ISCAM juega un rol bien importante, porque nosotros consolidamos toda la información del mercado, la transmitimos a los mayoristas para que tomen mejores decisiones en base a lo que está aconteciendo en el mercado y no ir a ciegas. Entonces, partiendo ya de ese punto, puedo decirte, el mayoreo es completamente distinto a lo que era hace 20 años. Para las marcas, me queda muy claro y lo veo en eventos que hemos coincidido de repente por aquí o por allá en el país. Este canal de mayoreo es tan relevante que tienen equipos dedicados solo a eso, que no tiene nada que ver con el mundo del autoservicio de cadena o con ventas que puedan tener en otros espacios del mercado, sino están dedicados a la relación, a la negociación. Pero hay un tema que quisiera subrayar, porque a lo mejor nos está oyendo gente joven que está entrando a esto, que es la toma de propiedad y custodia de la mercancía, ¿no? Entonces, que no es una cosa menor en un país tan grandote, tan retador, con carreteras complicadas, con de repente robos de una sofisticación que no perdemos la capacidad de asombro todavía. En fin, entonces hay un tema de propiedad y custodia que es relevante. Entonces te lleva un control enorme y hay unas negociaciones que deben ser enormes. En esto escucho frases. Te voy a decir dos y tú entrale por donde quieras. ¿Okay? Oigo que dice, cruce de canales es bueno, porque es un fenómeno integral en beneficio del consumidor. Son fenómenos que no es posible. Y de repente alguien dice, no, los cruces de canales son verdaderamente un dolor de muelas para la negociación de precios, del manejo óptimo de inventarios, una serie de cosas. Y yo nada más me quedo oyendo así con paciencia, prudencia y además una intriga profesional enorme. Claro. En una persona de tu sofisticación y conocimiento en este canal, ¿cuál es tu opinión profesional? ¿Eso es bueno, malo, regular? Y para empezar, en beneficio de nuestra audiencia, define cruce de canales. Perfecto. Bueno, cruce de canal no es otra cosa más que el manejo del cliente final que llega normalmente en la última eslabón de la cadena de distribución, de dónde dónde está demandando la mercancía. El cruce de canal significa que un canal, llámese autoservicio de cadena, tiene la función regular o natural de llegar y surtir la mercancía al consumidor final. ¿Qué pasa cuando un tradicional o una pequeña tienda adquiere la mercancía en el autoservicio para revender al consumidor final? Se llama cruce de canal. ¿Por qué? Porque no es lo natural o no es la fuente de abasto natural para un canal. Sí, lo natural es que le hubiera comprado un mayorista que está dedicado en su estructura a eso. A eso, o bien un cash and carry de cadena, que son 3 grandes operaciones que también surten al pequeño comercio. Claro. Totalmente, y ese no se llamaría cruce de canal. También el problema es que hay medios mayoristas que adquieren mercancía a un club de precios o bien adquieren mercancía también en el autoservicio. Y es simplemente por oportunidad en cuanto a precio y la rentabilidad que le da esa mercancía. Entonces, a la pregunta, eso, como definición, eso es cruce de canal. Ahora, ¿qué es lo que sucede y quién provoca el cruce de canal? Y esto es bien delicado. El cruce de canal lo fomenta la industria o el fabricante que maneja ciertas actividades
que le permiten a un punto de venta, ya sea tipo autoservicio, un club de precio, tener una mejor oferta que el canal que abastece al canal tradicional. Entonces, es una pérdida de competitividad dentro de un mercado que es muy competido, que buscan el mayorista tener equidad dentro del mercado para hacer llegar la mercancía a donde debe o su canal o su consumidor o cliente natural. El cruce de canal da un beneficio a una industria o al fabricante, pero es en corto plazo. ¿Por qué? Porque siendo este canal más del 48% de las ventas para llegar al siguiente eslabón de la cadena distributiva, ahí se va a interrumpir el día de mañana. ¿Por qué? Porque no está viendo que hay un proveedor que sea equitativo y que esté jugando o bien trabajando de una forma leal con el canal. Y bueno, la palabra leal nos lleva a la discusión de la relación, sistemas de pagos, nivel de confiabilidad, transparencia intencional, una serie de cosas. Pero déjame llevarlo al interés de la marca. Al final la marca no quiere que un canal le pervierta el otro. Pero hay un cruce de canal intencional en esta explicación que me estás dando, de alguien que sepa que lo está haciendo, y habría un cruce de canal, pues digamos, no planeado, porque son equipos diferentes los que están negociando. Subrayo para el que nos escucha que el que está negociando con Walmart en todos sus formatos de tienda, determinado desplazamiento de mercancías, es una estructura absolutamente distinta que el que está negociando, y dime uno de los 3 más grandes mayoristas de este país, el que Duero. Con Duero, ese mismo producto o con variaciones ligeras de formato, pero no deja de ser el mismo producto en su otro canal, ¿no? Y de repente, pues a lo mejor hubo una negociación y se dio una asimetría. O sea, el cuidado que debe haber es de dirección general. Correcto. Porque el incentivo natural de cada área que atiende es tratar de desplazar en óptimos pues aquel producto que le dieron para desplazar en ese mundito. Es correcto. ¿No? De ahí a que existen muchas empresas que sí traen una diferenciación evidente del tipo de producto que venden en cada uno de los canales. Que es una buena idea. Es buena idea. Esto no va a evitar el cruce de canal, y el que no es, o sea, el intencional es en muchas ocasiones también por una falta de abasto. ¿Ok? Si un mayorista demanda una mercancía que no está teniendo el abasto suficiente, pues obviamente va a buscar alternativas para poderlo comercializar. Entonces, esto no lo vamos a poder evitar. Lo único que sí podemos ver es que no haya una oportunidad específica en la que se frene a un canal para favorecer al otro. Sí. Eso porque es evidente. El cliente final va a estar arbitrando todo el tiempo. Siempre. Es la naturaleza del comerciante. O sea, no podemos pensar que, yo siempre le voy a comprar ahí, ¿no? Correcto. Va a estar arbitrando. Muy bien. Hay un tema de información ahí relevante en este mundo. En algunos sectores y en algunas industrias, ahorita salgámonos nada más para efectos de pregunta, la información se comparte como muy transparentemente. La cadena de valor conoce inventarios, conoce márgenes, conoce cosas que te quedas atónito. Piensa ahorita en la industria de autos, por ejemplo, ¿no? Sí. El distribuidor final conoce perfecto el margen de la planta, claro. Y viceversa, y no se andan leyendo. Digo, hay tensiones y hay organizaciones y hay relaciones, pero está muy claro cuál es la cadena de margen desde el punto A hasta el punto último de vendedor. Aquí la información, tú dirías... estoy seguro que en el pasado no era así, ¿no? Y entre más pasados nos vayamos, seguro la respuesta era no. Menos, claro. Okay. Pero digamos, en el momento de hoy, tú que estás en el mundo de los datos y la información ya fluye de una manera óptima o fluye a nivel de ticket, a nivel de ciertas categorías, a nivel de unidades, pero cuando pones la palabra márgenes, contribución, precio de venta final, la palabra financiera que quieras, ya entonces empieza a haber un poquito más de cuidado y es más difícil. ¿Dónde estamos? Ahí seguimos atorados en ese tema. Okay. Desafortunadamente este canal, y siendo que tiene diferentes fuentes de abasto, la misma mercancía, y sí se sigue manejando de forma muy competitiva, lo que ha logrado esto es que el mismo mayorista sea muy celoso dentro del gremio y prefiere resguardarse gran parte de información
que en mi opinión no es muy acertado. ¿Por qué? Porque está queriendo mantener una competitividad cuando en términos del gremio pudiera ser mucho más, vamos a decir, mucho más productivo o más tener un resultado mucho mejor en términos generalizados y no nada más viéndolo para lo propio. Ahí desafortunadamente es muy complejo y es difícil poder romper ese ostión, como yo le llamo. Entonces hay un reto de transformación ahí. Muy fuerte. Ok. ¿Dónde hay otro reto? Yo puse el dedo en la llaga ahí porque pues, he visitado mucho menos que tú, pero he visitado suficientes formatos para entender cómo se da ese asunto. Pero ¿dónde está otro reto en estas transformaciones que todo el tiempo los negocios están teniendo? Pero en Canal Mayoreo, si nos estuviera escuchando un joven que acaba de entrar a este sector y que quiere presentar nuevas ideas, ¿dónde están los retos de este sector? Este sector, bueno, siempre uno de los retos más importantes con lo que abrimos la conversación, el que se identifique como un sector muy profesional y que no se le tome como en algunos casos de las industrias lo toman como el patio trasero para liberar inventarios o llegar a objetivos en términos... Oye, es un patio trasero muy grande. Es gigante. Es hectáreas y hectáreas. Exacto. Pero bueno, eso desafortunadamente se sigue percibiendo así. El otro es que tengan la representatividad para las organizaciones de la información referente al desempeño de sus marcas. ¿A qué voy? Normalmente hay fuentes de información muy específicas, que esas son las fuentes fidedignas en términos internacionales, y esa es la que toman para el performance que se está teniendo. Y es por ello que las grandes organizaciones no toman en cuenta lo que realmente está pasando en este sector, a pesar de que es la mitad de sus ventas. Y esto es otro reto. Y yo creo que el más importante, y desafortunadamente está saliendo mucho de sus manos, es el tema de el mismo mayorista es la fuente prioritaria de distribución a nivel nacional. Y el tema distributivo hoy en día en el país está corriendo con muchísimos riesgos por la cuestión de inseguridad. Y esta es la realidad en la que el mismo mayorista se está viendo afectado, que ojo, esto también es un incremento de costo que incide directamente en la inflación. ¿Por qué? Porque el mayorista, para hacer llegar la mercancía, está incurriendo en muchísimos más costos. Y este es un tema sumamente delicado, que ojo, ahí también tiene que ver su proveedor, el poder hacer esfuerzos en conjunto para poder lograr que estos costos no se incrementen por una cuestión externa, ¿no? Claro. Bueno, pues híjole, mi querido Rolando, ese tema de la seguridad trasladado al costo es creo que poner con toda transparencia y honestidad intelectual el dedo en la llaga. Al final es un costo que acaba pagando alguien. Y ese alguien se lo va a trasladar a alguien más. Y ese alguien más se lo va a acabar trasladando al consumidor final. Y al trasladarlo al consumidor final tiene su impacto en inflación agregada. En otras palabras, la inseguridad tiene su costo en inflación. Quédense con esa enseñanza aquí que estás poniendo sobre la mesa, mi querido Rolando. Se nos acaba el tiempo. Te vamos a tener que invitar a otro episodio a hablar, dejo de tarea aquí, hablar el tema de mercados especializados, que creo que lo mencionaste y lo interpreté, pero creo que hay que desmenuzarlo con absoluta disciplina de método en otro episodio. Rolando, lo van a ver en cuanto evento del sector hay, no tengo duda, viaja, yo no sé cuánto viajas al año, pero debes de mapearte este país con bastante frecuencia. Cuando lo vean por ahí, independientemente de que puedan hablar del mundo del marketing, les voy a confesar que su mayor hobby es ser piloto de avión ultraligero. Este hombre vuela un ala Delta con motor, miren, nada más lo estoy mencionando y quienes nos estén viendo en video van a ver cómo la cara le cambia. O sea, claramente es su distractor. Pero por lo pronto, mi querido Rolando, ya nos platicarás de eso en otro programa. Gracias por estar aquí en el mundo del mayoreo y gracias a ustedes por sintonizar esta iniciativa que no sería posible sin los buenos y siempre bien recibidos amigos de ISCAM. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. ISCAM presentó La Voz del Mayoreo con Mauricio Candiani, una producción de Alenamenti Digital y NN Studio.